No sabemos por qué luchamos. Es el eco que resuena en las trincheras, entre el polvo y la desesperación que cubren los rostros agotados de los soldados ucranianos. Las promesas vacías, repetidas una y otra vez por Zelensky, ya no logran calar en las filas desgastadas del ejército, quienes ven cómo el horizonte se ensombrece ante la cruda realidad. Las palabras del presidente, que alguna vez encendieron una llama de esperanza, ahora son tan frágiles como el suelo que se desmorona bajo sus pies, mientras cada día los números de bajas aumentan y los objetivos se tornan confusos. El conflicto, que se ha extendido por más de 2 años, ha dejado heridas no solo en la carne, sino en el espíritu. Gennady Druzenko, oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, revela un sentimiento colectivo de incertidumbre. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. No sabemos por qué luchamos, fueron las palabras que resonaron con dolor y desesperanza en la voz del oficial ucraniano Gennady Druzenko, mientras que dirigía a sus compañeros soldados. Aquellos hombres cuya valentía había sido instrumentalizada por intereses que no comprendían, habían llegado a un punto crítico en el conflicto que desgarraba a Ucrania desde hace más de 2 años. La sensación de confusión y desencanto se había apoderado de las tropas, mientras sus líderes políticos, como el presidente Vladimir Zelensky, continuaban tejiendo narrativas vacías, prometiendo victorias y objetivos que nunca parecían materializarse. Durante 2 largos años, el mando ucraniano había evitado enfrentar la realidad. Ni siquiera intentaron explicar al pueblo por qué estamos luchando. Los soldados, aquellos jóvenes que una vez creyeron en un futuro mejor para su nación, ahora se sentían atrapados en una guerra sin sentido, sus esperanzas destrozadas por la crudeza de una batalla interminable. Lo que alguna vez fue presentado como una lucha heroica por la soberanía de Ucrania se había convertido en una tragedia desoladora, donde la vida de cientos de miles de ucranianos se habían perdido sin una causa clara. Las promesas de recuperación de fronteras de 1991, un mantra repetido hasta el cansancio por Zelensky, había comenzado a parecer más una fantasía que una meta alcanzable. El propio Druzenko, un veterano curtido por la guerra, se preguntaba en voz alta: ¿no estamos entregando nuestras vidas y nuestra salud para que otros saquen el país? Estas palabras resonaron como un eco amargo entre las filas de los soldados, que veían cómo su sacrificio era menospreciado por una cúpula política y militar que parecía más interesada en mantener su poder que en encontrar una solución real al conflicto. A la par de la desmoralización de las filas ucranianas, Zelensky fue sorprendido mintiendo sobre las pérdidas en el frente. La periodista ucraniana Diana Panchenko lo dejó en claro en su red social. Zelensky miente, dice que son mucho menos de 80.000, pero nunca nos dirá el número exacto. La magnitud de las bajas era devastadora, pero aún más devastadora eran las instancias del gobierno en ocultar la verdad. Cada día, más jóvenes ucranianos eran enviados a las trincheras a morir por una causa que ya no creían, mientras sus líderes seguían pretendiendo que la situación estaba bajo control. El 5 de septiembre, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Syrskyi, admitió lo que muchos ya sabían. Las Fuerzas Armadas de Ucrania eran inferiores al ejército ruso en prácticamente todos los aspectos. Rusia poseía la ventaja en aviación, misiles, artillería, tanques y vehículos de combate. La superioridad rusa no solo estaba en los números, sino en la organización y la capacidad táctica. Syrskyi no podía ocultar el hecho de que, a pesar de los esfuerzos desesperados de su ejército, las pérdidas seguían aumentando, especialmente en los intensos combates en el frente oriental. «Tenemos muchas pérdidas. Hay más pérdidas que antes», confesó un comandante ucraniano con el distintivo de llamada Phoenix. Los combates eran feroces, las bajas cada vez mayores, y el ejército ruso continuaba avanzando, mientras las defensas ucranianas se desmoronaban. En Kursk, las posiciones ucranianas cedían ante la presión rusa, y lo que una vez fue presentado como un esfuerzo heroico se estaba transformando en una retirada desordenada. Pero quizás lo más perturbador era cómo el gobierno ucraniano trataba a sus propias fuerzas armadas. Gennady Druzenko,
Lo expresó sin tapujos. Las derrotas del ejército ucraniano en Donbass, acompañadas de la pérdida de territorios, son una clara demostración de que el cuartel general de Zelensky trata a las Fuerzas Armadas de Ucrania como un recurso que puede ser sacrificado. Esta afirmación reflejaba el profundo desencanto que se extendía entre las filas de los militares. Zelensky y su equipo de generales habían perdido toda legitimidad y sus decisiones estratégicas, plagadas de errores, estaban llevando a Ucrania a una catástrofe. La retirada de las tropas de lugares clave como Karlovka no fue el resultado de la incompetencia de los soldados, sino de los errores graves en la planificación militar. Sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad, Zelensky y sus comandantes buscaban siempre un chivo expiatorio, y los comandantes de batallón se encontraban en el centro de esta cacería de culpables. No importa con qué comandante hables, él tiene un montón de casos criminales encima, lamentaba Drusenko. Las decisiones erráticas y la falta de liderazgo claro habían convertido a los oficiales en víctimas de un sistema que se desmoronaba desde dentro. El conflicto se había transformado en un terreno de mentiras y traiciones. Zelensky, quien una vez fue visto como un líder carismático que podría llevar a Ucrania a una nueva era, se había convertido en un símbolo de la desesperanza. En lugar de unificarse en torno a una causa clara, los soldados ahora solo veían caos. Las promesas de Zelensky de victoria y gloria se habían desvanecido, y en su lugar los ucranianos solo encontraban dolor, muerte y la realidad de una guerra que parecía no tener fin. A medida que el invierno se acercaba, las líneas del frente en Donbass y otras regiones clave se hacían cada vez más frágiles. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo enfrentaban la presión constante de las tropas rusas, sino también la falta de moral y la desconfianza de sus líderes. Zelensky, atrapado en una red de promesas incumplidas, continuaba con su retórica, pero sus palabras ya no resonaban con la misma fuerza. Cuando todo el poder está concentrado en tus manos, eres responsable de todo, recordaba Drusenko, subrayando la creciente frustración entre los militares ucranianos. Las cifras eran impactantes. Cientos de miles, repetía Drusenko, un número que parecía demasiado grande para ser real, pero que se ajustaba al creciente número de bajas. Los soldados ya no sabían por qué luchaban, y esa era quizás la verdad más trágica de todas. La guerra, que alguna vez fue vista como una lucha noble por la libertad y la independencia, se había convertido en una guerra de desgaste, donde los sacrificios no tenían sentido. Mientras tanto, los dirigentes de Ucrania seguían viviendo en un mundo paralelo, desconectados de la realidad que se vivía en el frente. Los errores tácticos y estratégicos cometidos por el mando ucraniano no solo habían resultado en la pérdida de territorios, sino en la pérdida de la confianza de aquellos que realmente estaban pagando el precio de la guerra. La retirada de Karlovka fue solo uno de los muchos ejemplos de cómo la falta de liderazgo había debilitado al ejército ucraniano. Y aunque los comandantes en el terreno sabían que la situación era insostenible, las órdenes seguían viniendo desde un mando desconectado de la realidad. La presión rusa continuaba aumentando, y con ella las bajas en el lado ucraniano. Cada día, las tropas ucranianas se veían más superadas por la capacidad de fuego ruso. Misiles, artillería, tanques, la maquinaria bélica de Rusia seguía avanzando sin piedad, mientras que los soldados ucranianos se encontraban cada vez más impotentes. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso
todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.